pueden tener las mitosis anormales, ¿sí?, en un proceso neoplásico maligno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la última diapositiva que vimos. Ahora bien, un concepto que está implícito dentro de la neoplasia, pero que en realidad no necesariamente significa que cuando se dan estos cambios haya neoplasia como tal, es el término displasia. Sí, o sea, una displasia puede conferir riesgo de transformación hacia cáncer, ¿sí?, como forma, de lesión precursora. Hay situaciones de displasia severa que, en realidad también se le llama carcinoma in situ, pero podemos considerar esto como un estado de riesgo para transformación maligna, entonces. Sí, y las displasias tienen, son de naturaleza epitelial. Sí, o sea, cuando hablamos de una displasia en el contexto de cáncer, entonces estamos hablando de cambios que ocurren en los epitelios, sobre todo en los epitelios escamosos estratificados, ¿sí?, o epitelios que sufrieron metaplasia escamosa y que luego se tornaron displásicos. Entonces, en la displasia vamos a encontrar exactamente los mismos criterios de anaplasia. Va a haber pleomorfismo, va a haber anisocitosis, anisonucleosis, o sea, anisocitosis, pleomorfismo, diferentes formas entre las células y sus núcleos. Anisocitosis, diferentes tamaños celulares. Anisonucleosis, diferentes tamaños nucleares. Va a haber relación núcleo-citoplasma alterada, tal cual ya lo habíamos visto, o sea, más elevada en relación a la relación 1,4 a 1,6. Núcleos visibles o grandes, hipercromatismo nuclear, o sea, se repite todo, ¿no? Nada más aquí le vamos a sumar igual pérdida de la polaridad, estamos de acuerdo, epitelial, que eso, digamos, es un criterio de importancia en el sentido que la pérdida de la polaridad también nos ayuda a establecer el grado de displasia. Mitosis fundantes o fuera de lugar, también eso es importante porque aquí las mitosis las vamos a evaluar. Número uno, si son normales o anormales, pero también si son normales, en dónde se están dando, porque en un epitelio se tienen que dar en el compartimiento proliferativo de los epitelios, o sea, en el estrato basal, tal vez en el estrato parabasal. Pero a diferencia de de las neoplasias, estos epitelios displásicos no infiltran ni causan metástasis, o sea, están contenidos al interior del epitelio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso realmente no se les conoce como neoplasias como tal, en boca, al menos, sino más bien displasia. Sí se habla cuando hay una displasia severa, y ahorita vamos a ver unos casos, o sea, que está involucrado todo el grosor del epitelio, el carcinoma in situ. Estamos de acuerdo, pero vamos, o sea, se tiene, hay una situación de contención, vamos, de las células anaplásicas al interior del epitelio, y le confiere esto a las personas que tienen, o a los tejidos que tienen estos cambios, pues un riesgo de transformación hacia carcinoma infiltrativo en cualquier momento cuando se rompe la membrana basal y empezamos a ver infiltración epitelial hacia tejido conectivo. Entonces, cuando tú observas los cambios únicamente, porque por ejemplo aquí en este caso, si dividimos al epitelio en tercios, si tenemos un tercio basal, y luego ponemos otra línea acá arriba imaginaria para entonces tener un tercio basal, un tercio medio y un tercio superficial. En este caso, si la afectación se tiene únicamente en el tercio más basal, como en este caso, en donde sí observamos hipercromatismo, vean cómo los núcleos de esos queratinocitos están muy pigmentados. Observamos un poquito de, digamos, de pleomorfismo, ¿sí?, muy leve. Tal vez no observamos anisocitosis ni anisonucleosis. Parece que no hay mitosis incrementadas. ¿Estamos de acuerdo? Algo que también es importante, se me olvidó mencionar, o sea, en este caso para vos, no lo menciona el libro,
También la presencia de estos procesos epiteliales muy redondeados, muy bulbosos, también es, digamos, indicativo de este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso estamos hablando de una displasia epitelial o de una cosa que en patología bucal le llamamos hiperkeratosis, por presencia de, en este caso, de queratina o de paraqueratina. Entonces llamamos hiperkeratosis con displasia epitelial leve, porque únicamente está afectado el tercio inferior o el tercio más basal de este epitelio. Conforme se va dando el proceso de displásico hacia arriba, entonces van cambiando los grados de displasia. Por ejemplo, aquí los cambios afectan al tercio más inferior, pero llega un poquito hacia acá arriba, por ejemplo, en esta área. Estamos de acuerdo, aquí ya hay afectación del tercio medio. Tenemos núcleos hipercromáticos, células un poquito pleomórficas. Aquí sí se ve más marcada la anisocitosis, la anisonucleosis. Tenemos esta célula con un núcleo de este tamaño y aquí tenemos una pequeñita. ¿Estamos de acuerdo? Y todos estos cambios, los procesos bulbosos redondeados, todos estos cambios llegan hasta la mitad del grosor del epitelio. Entonces, esta es una displasia epitelial moderada. Si hubiese, por ejemplo, mitosis anormales en mucha cantidad, o si hubiese un pleomorfismo bien marcado o mucho, o con el hipercromatismo que se tiene en este caso, pudiésemos inclusive darle el calificativo de displasia epitelial severa, a pesar de que los cambios del epitelio. Apaguen su micrófono, doctores, por favor. Y por último tenemos el grado más severo. ¿Estamos de acuerdo? Iniciamos con lo leve, estamos en lo moderado, vamos a lo severo. Y en este caso vean cómo el hipercromatismo llega hasta acá arriba, ¿sí? Por debajo del estratocornio. ¿Estamos de acuerdo? Acá abajo en basal, más hacia el tercio medio y hacia el tercio basal, tenemos más marcados otros cambios, como el pleomorfismo, anisocitosis, anisonucleosis. Sí, tenemos mitosis anormales, tenemos aquí mitosis, carioquinesis hipercromática acá, tenemos otra más hipercromatismo, pleomorfismo acá, ¿sí? Tenemos células, a ver, permítanme. Listo. Sí, tenemos pleomorfismo, anisocitosis, tenemos cambios más marcados de anaplasia, ¿estamos de acuerdo? Y a una altura mayor. Entonces, en este caso podemos hablar de una displasia epitelial severa, que, digamos, la Organización Mundial de la Salud también permite llamarla carcinoma in situ. Carcinoma in situ significa que es un carcinoma que está todavía al interior de la cubierta epitelial, o sea, no se ha roto la continuidad de la membrana basal, ¿sí? Y por lo tanto todavía no está infiltrando la lámina propia, tejido conectivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este término displasia, bueno, siempre hay que considerarlo en la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos son displasias epiteliales leves o moderadas, en la mayoría de los casos como un estado de riesgo para cáncer, de premalignización, si quieren llamarle así. Muy bien, doctores. Entonces, la segunda característica que nos pudiese ayudar a diferenciar entre las neoplasias malignas y las neoplasias benignas es la infiltración local. ¿Qué quiere decir esto de infiltración local? Bueno, el grado que tienen neoplasias para infiltrar, para invadir los tejidos vecinos. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de las neoplasias malignas, generalmente son invasivas y son destructivas, en algún grado, algunas menos, algunas más. ¿Estamos de acuerdo? Pero pueden estar también bien limitadas o no. ¿Y a qué me refiero? O sea, podemos tener algunas sutilezas en el sentido de que puede estar bien delimitada
La neoplasia maligna, pero por ahí en alguna parte de su frontera, de sus bordes, puede tener algunos filetitos, algunos deditos de neoplasia que están infiltrando de manera muy discreta al tejido, a los tejidos que están en la periferia del crecimiento tumoral. Sí, generalmente nos encontramos con eso cuando son neoplasias malignas, aunque estén bien delimitadas. Siempre, ¿estamos de acuerdo? O casi siempre son infiltrativas. Pueden ser destructivas también, estamos de acuerdo. Algunas más, algunas menos. Pero en el caso de las neoplasias benignas, por lo general no son invasivas y destructivas. Por lo general, sí, hay neoplasias benignas que, digamos, son en menor grado que sí suelen ser bien infiltrativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí se empiezan a traslapar ese criterio o esta característica entre neoplasias benignas y malignas. Pero por lo general, al contrario de las neoplasias malignas, en donde lo general es que sí sean infiltrativas y destructivas en diferentes grados, a pesar de que estén bien o no delimitadas, en el caso de las neoplasias benignas no son invasivas y destructivas por lo general. Son más cohesivas, pueden ser expansivas, o sea, te avientan todos los tejidos que tienen alrededor, pero no te los infiltran. ¿Estamos de acuerdo? Están bien delimitadas al lugar de origen, bien localizadas, pero con sus excepciones. Hay neoplasias en los huesos maxilares, en la mandíbula. Tenemos ejemplos bien característicos de neoplasias que son bien diferenciadas, tienen un grado de diferenciación excelso, pero son extremadamente infiltrativas. Y por lo tanto son tratadas con abordajes quirúrgicos pues, bastante severos, ¿no? Como retirar la mitad de la mandíbula, por ejemplo. Y en las neoplasias benignas encontramos la dichosa o la famosa cápsula. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo en las benignas. En algunas malignas existen ejemplos de algunas neoplasias malignas encapsuladas. Hay algunas neoplasias, por ejemplo, de mama que están encapsuladas. De hecho, el nombre lleva ese término de encapsulado, pero son extremadamente raras. O sea, cuando hablamos de una cápsula, generalmente estamos hablando de una neoplasia totalmente benigna. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general. Entonces, una cápsula es ese ribete, ese cintillo de tejido conectivo laxo común, ¿sí? Digamos, comprimido, que rodea o empaqueta las neoplasias benignas, en escasos ejemplos a neoplasias malignas, que tienen una característica, que son de crecimiento lento, de crecimiento muy, muy lento, lo que permite que los tejidos que están en la periferia puedan reaccionar en contra de la presencia de la neoplasia. Estamos de acuerdo, y esta reacción de los tejidos de la periferia, del tejido conectivo laxo común, pues es tratándola de englobar. Estamos de acuerdo en una cápsula. La cápsula tiene algunas ventajas, o tiene dos ventajas sobre todo, ¿sí? El que le permite a la lesión estar bien delimitada. Estamos de acuerdo, se presenta en un sitio concreto, sin expansión, sin infiltrar. Estamos de acuerdo, más allá del sitio de la neoplasia, pero también al cirujano que va a retirar la neoplasia le confiere, digamos, un plano de disección tisular. O sea, a través de la cápsula el cirujano puede hacer la disección o puede retirar la lesión. Estamos de acuerdo porque de manera completa porque le permite identificar. Estamos de acuerdo en dónde está la lesión, la neoplasia, en dónde está el tejido conectivo. Entonces el cirujano se va cortando a través de la cápsula y esto asegura que el cirujano pueda retirar la lesión en su totalidad. Eso lo van a ver después en cirugía. Son conceptos muy básicos para cuando se toma una biopsia excisional. Y se tiene también el concepto de la pseudocápsula. La pseudocápsula sería exactamente lo mismo que vimos en la cápsula, pero en la neoplasia maligna. Y la pseudocápsula es un ribete que también se forma de tejido conectivo alrededor de las neoplasias malignas, pero en la pseudocápsula generalmente encontramos que las neoplasias malignas la invaden. Estamos de acuerdo, o sea, realmente la pseudocápsula no sirve como un medio de contención, sí, sino las mismas neoplasias malignas la invaden, la infiltran
y es normal encontrar células neoplásicas dentro de ese ribete de tejido conectivo, por eso se llama pseudocápsula, ¿sí? Porque no sirve para contener la infiltración de la neoplasia maligna, ¿estamos de acuerdo? A pesar de que los tejidos, tejido conectivo de la periferia hace el intento de contención. Muy bien, ejemplos de neoplasias con cápsulas o sin cápsulas, con buena delimitación o mala delimitación. En este caso, estamos hablando, déjame ver la otra imagen, ya me acuerdo. En este caso estamos observando una neoplasia que tiene buena delimitación y está encapsulada. Esta es una biopsia excisional de un nódulo de seno o de mama de una mujer. Estamos de acuerdo, en donde observamos que la lesión, la neoplasia está perfectamente bien localizada, bien delimitada. Sabemos en dónde termina la neoplasia y dónde empieza el tejido conectivo. Y está encapsulada. Generalmente son neoplasias que están encapsuladas, ¿sí? Ahora, esto microscópicamente se va a observar de esta manera. ¿Sí? Todo esto, más o menos de aquí para acá, es tumor, es un fibroadenoma de mama. Toda esta banda que se ve acá un poco más gruesa, más engrosada, más colorada, más coloreada, perdón. La banda que se ve acá en la periferia, donde estoy señalando con el puntero, sí, que se ve perfectamente distinta al tumor, o sea, porque las fibras de colágeno tienen una orientación más regular, es la cápsula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso podemos observar una neoplasia benigna, encapsulada, bien delimitada. Tenemos neoplasias que están bien delimitadas, pero que no están encapsuladas, como los leiomiomas uterinos, o digamos los leiomiomas uterinos. En este caso, cada uno de estos crecimientos que se ve acá representa un crecimiento neoplásico de músculo liso del miometrio, o del crecimiento del miometrio. El miometrio es de músculo liso, miometrio. Y entonces, en este caso, está perfectamente bien delimitada. Sabemos en dónde termina la lesión, en dónde empieza el miometrio. Sin embargo, no están encapsulados. Muy bien, entonces, ¿cómo se observa estos, o cómo se observan estos crecimientos? Todo esto es el leiomioma, es un tumor benigno del miometrio del músculo liso. Y todo esto que se observa acá en la periferia no es una, sino es más bien, porque las cápsulas son de tejido conectivo laxo común, sino en este caso estamos observando el mismo miometrio, o sea, músculo liso normal, comprimido, estamos de acuerdo, en la periferia de la plaza benigna, estamos de acuerdo. Pero al no ser de tejido conectivo laxo común, no podemos hablar de cápsulas, sino es de miometrio comprimido, en aplicarlo de esa manera, ¿estamos de acuerdo? Tampoco es una pseudocápsula, porque estos tumores no suelen invadir ese miometrio aplanado, comprimido. Entonces, ese es un ejemplo de una neoplasia, en este caso benigna, que está bien delimitada y no está encapsulada. Tenemos más ejemplos. Neoplasias benignas con mala delimitación y sin cápsula. ¿Estamos de acuerdo? Los lipomas en algún momento o alguno de ellos tienden a infiltrar músculo esquelético. Todo esto que estamos viendo aquí de color eosinófilo es músculo esquelético. En este caso, el crecimiento neoplásico
conformado por adipocitos maduros totalmente benignos, está infiltrando ese músculo esquelético. Vamos, de acuerdo, a estos lipomas les llamamos lipomas intramusculares. Y son bien infiltrativos, estamos de acuerdo, o sea, se meten en los músculos y es bien difícil retirarlos. Y las recidivas o el que se vuelva a formar el tumor después de dar tratamiento quirúrgico es bien, bien alto, por ese grado de infiltración. Y no están para nada, o sea, en ninguna parte del tumor solemos observar, estamos de acuerdo, pero aún así son neoplasias benignas. Y por último, tenemos neoplasias malignas que están mal delimitadas, son invasivas y son destructivas, como en este caso, ¿sí? Que estamos observando una neoplasia otra vez de seno femenino, en donde todo esto blanco que se ve aquí es el tumor. Vean cómo el tumor en este caso está mal delimitado, y está difuso en todo el tejido glandular, está mal delimitado, está invadiendo el tejido glandular y aparte destruye el tejido glandular porque sustituye el tejido glandular normal es sustituido por la misma neoplasia. Sí, en este caso, vean cómo este adenoma, ¿sí?, de mama, estamos de acuerdo, está mal delimitado. Vean cómo forma lengüetas o forma pequeños nidos, estamos de acuerdo, y algunos cordoncitos que van desde el centro de la neoplasia hacia la periferia. Inclusive en este caso, después de haber retirado esto quirúrgicamente, todavía los bordes no están aparentemente libres de lesión, sino donde cortó el cirujano aparece tumor. Estamos de acuerdo, eso te indica que pues hay que quitar más tumor, si es que se está hacer cortes todavía más a la glándula, estamos de acuerdo, hasta lograr que los bordes ya salgan libres de lesión. Y para eso se hace un procedimiento denominado cirugía transoperatoria, estamos de acuerdo, en donde se le van mandando al patólogo cada vez que corta el cirujano, se le van mandando al laboratorio los fragmentos de lesión para que él vaya analizando si ya tienen los bordes libres de lesión o no. Estamos de acuerdo, muchas neoplasias malignas se comportan de esta manera. ¿Sí? Muy bien, doctores. Y tenemos neoplasias malignas que están bien delimitadas, pero que son invasivas y son destructivas, como en el caso que estamos observando. Hay, digamos, neoplasias o tumores de piel de origen originados en los apéndices cutáneos, sobre todo en los apéndices cutáneos, a los cuales les llamamos carcinomas de células basales. En este caso estamos observando un carcinoma de células basales, en donde generalmente los carcinomas de células basales son bien delimitados. En este caso estamos observando una masa tumoral que está bien delimitada. Inclusive es bien característico que, por ejemplo, nuestros cirujanos maxilofaciales, cuando retiran lesiones de este tipo, estamos de acuerdo, y lo hacen, generalmente lo hagan en un solo intento quirúrgico, porque quitan la lesión con buenos bordes en la periferia, y es normal que cuando uno lo recibe en el laboratorio, pues ya vaya con bordes libres de lesión. ¿Por qué? Porque a pesar de ser malignos, están bien delimitados, aunque pueden ser invasivas, como en este caso ven como la lesión, siendo que se origina en un epitelio, está presente en el tejido conectivo, pues lo está invadiendo, y puede ser destructivo también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que acabamos de ver son ejemplos de cómo puede haber neoplasias benignas o malignas que se combinan con estos criterios de delimitación y de invasión y de destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las posibilidades son muy amplias respecto a esto. Entonces, ya vimos diferenciación, ya vimos invasión, sí, pero a final de cuentas todavía no tenemos criterios definitorios para determinar cuándo, o sea, de manera así muy, digamos, precisa, cuándo una neoplasia es maligna, cuándo una neoplasia es benigna. Porque aquí todavía los criterios, no tan bueno, preciso no es la palabra, sino definitorio. Estamos de acuerdo, o sea, porque a final de cuentas esos criterios se entrelazan o entrelazan a las neoplasias benignas y a las neoplasias malignas. Hay un tercer criterio,
que sí es definitorio y que cuando una neoplasia lo presenta en cualquier grado de diferenciación o de delimitación o de invasión, sí no deja duda de que se trata de una neoplasia maligna. Y a ese criterio le vamos a llamar, ¿quién quiere decirlo, doctores? Pueden hablar, aunque se empalme la voz. ¿Cuál es el nombre que recibe ese tercer criterio? No es metástasis, doctor. Gracias, doctor. Perfecto. Cuando hablamos de metástasis, ese sí es un criterio definitivo para decir que una neoplasia es maligna, porque únicamente las neoplasias malignas son las que las desarrollan, no las benignas. Una neoplasia puede estar bien diferenciada, puede estar bien localizada, puede ser levemente destructiva. O sea, que realmente te deje con el criterio de diferenciación y de invasión, te deja un sabor de que se trata de una neoplasia benigna. Pero si genera metástasis, a pesar de tener esos dos criterios que le hacen parecer muy benigno, al generar metástasis se convierte automáticamente en maligno. Y tenemos ejemplos muy claros, el mismo carcinoma de células basales que les acabo de presentar. Es una neoplasia que suele estar bien diferenciada, es infiltrativa, está bien localizada, puede ser poco infiltrativa, pero la literatura y la experiencia que se tiene es que esas neoplasias, si no son tratadas, a lo largo del tiempo pueden dar metástasis. Por lo tanto, a pesar de ese buen grado de diferenciación y poca, poca capacidad infiltrativa, que en general la tienen es poca, no, hay que considerarlos como malignos. Entonces, ¿cómo se define una metástasis? Bueno, la metástasis es la diseminación de una neoplasia a lugares anatómicamente distantes del sitio primario de afectación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, los tumores se forman en el sitio en donde se están formando, donde hay transformación neoplásica, es el sitio primario. Si de la misma neoplasia primaria se forman tumores en otro sitio distante, estamos de acuerdo, entonces estamos hablando de una metástasis, estamos de acuerdo, un tumor secundario al tumor primario. Eso es lo que ocurre generalmente. Hay otros fenómenos, estamos de acuerdo, como la aparición de múltiples tumores o sincronía tumoral. Bueno, ese es otro proceso, estamos de acuerdo, en donde pueden aparecer múltiples tumores primarios en diferentes sitios. Puede darse eso, pero lo más frecuente es que eso sea una metástasis. Cuando tienes tumores a distancia del sitio primario de afectación. Entonces, por definición, solo las neoplasias malignas van a formar metástasis, eso ya lo acabo de mencionar, ¿no? Cada neoplasia maligna tienen diferentes probabilidades de generar metástasis. Hay unas que lo hacen y que generalmente el paciente cuando llega a la cita con el oncólogo, que es, digamos, diagnosticado y llega a la valoración con el oncólogo, pueden ya tener metástasis en una gran mayoría de los pacientes, como en el caso de los pacientes que tienen melanomas. Estamos de acuerdo, es bien común que un paciente al cual se le acaba de detectar una lesión que es sospechosa, clínicamente sospechosa de melanoma, cuando va a la consulta con el oncólogo es muy frecuente que ya tengan metástasis en pulmón, en cerebro, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo. Y hay otras que no, hay otras que es bien raro que den metástasis, y el ejemplo que vuelvo a repetir es el de carcinoma de células basales. El carcinoma de células basales te da metástasis en una extremada, rara frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, es muy poco probable que un paciente que tiene carcinoma de células basales cutáneo ¿sí? tenga metástasis. Pero si el carcinoma de células basales no es tratado en un periodo de 10, 15, 20 años, no se retira el paciente, entonces el riesgo va incrementándose. ¿Estamos de acuerdo? Es raro que un paciente con un carcinoma de células basales dure tanto tiempo por tanto la enfermedad. Generalmente son tratados y por lo tanto se evita el que la neoplasia metastatice. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos que auguran que una neoplasia maligna pueda formar metástasis? El primer criterio es la naturaleza de la enfermedad. Como les acabo de mencionar, hay enfermedades que tienen una historia
natural que las hace formadoras excelsas de metástasis, hay otras no. Pero dentro de estas mismas lesiones podemos hablar de dos criterios que pueden generar cierta probabilidad de formación de metástasis. ¿Sí? Entre más grande sea la neoplasia, más probabilidad se tiene de que haya metástasis. Y entre más anaplásica sea una neoplasia, también se tiene una probabilidad mayor de que se generen metástasis. Entonces, en general, estos dos criterios, estamos de acuerdo, se aplican en todos los tumores para, digamos, establecer cuál es la probabilidad que tiene un paciente para que establezca o se forme una metástasis. Pero vamos, también como les comenté hace un momento, estamos de acuerdo, podemos tener melanomas a lo mejor no tan grandes, pero que ya están generando metástasis, eso lo encontramos también, ¿no? Pero igual, en el contexto de la generalidad, lo vuelvo a repetir, entre más grande, más anaplásico, pues más metastásico puede ser un tumor. Y las leucemias y los linfomas no generan metástasis. Estos son neoplasias que por definición están diseminadas. Lógicamente las leucemias pues, van a estar diseminadas a toda la economía corporal porque son llevadas en el torrente sanguíneo. Y esa es su naturaleza, no es que metastaticen, los linfomas igual. O sea, los linfomas dentro del sistema linfático que también por lo general son enfermedades diseminadas. Algunas son más bien localizadas que otras diseminadas, pero vamos, o sea, localizadas en cadenas ganglionares, o sea, con afectación de múltiples nódulos linfáticos. Pero vamos, no son enfermedades que se consideren sufren metástasis, sino más bien tienen una naturaleza diseminada. Y dentro de las vías de diseminación para los tumores sólidos, en este caso estamos hablando de neoplasias sólidas, tenemos tres vías de diseminación. Una denominada siembra en cavidades corporales, otra denominada diseminación linfática y otra denominada diseminación por vía hematógena. Vamos a iniciar por la siembra en cavidades corporales. Esta es más común o es, digamos, prácticamente exclusiva de la invasión metastásica de una cavidad anatómica. Sí, sobre todo la cavidad abdominal, en donde de los órganos abdominales hay paso de células neoplásicas hacia las paredes, estamos de acuerdo, sobre todo hacia el revestimiento epitelial que recubre a las cavidades anatómicas. En este caso estamos hablando que el abdomen es el sitio en donde con mayor frecuencia se desarrollan esas siembras metastásicas. Entonces, el peritoneo, sí, es el que comúnmente va a desarrollar estas metástasis. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, el ovario es el órgano que por lo general da este tipo de siembras, de siembras metastásicas, que cualquier otro órgano abdominal lo puede hacer, pero el ovario es el que con mayor frecuencia lo hace. El ovario es común que infiltre el peritoneo abdominal, tanto en su porción parietal, o sea, aquella parte del peritoneo que reviste las paredes o que tapiza las paredes del abdomen, de la cavidad abdominal, y del peritoneo visceral, o sea, esa parte del peritoneo que forma lengüetas o forma pliegues en donde se insertan y quedan estabilizados los órganos abdominales. ¿Estamos de acuerdo? Y puede no haber inclusive infiltración de los órganos adyacentes. O sea, puede no haber infiltración, por ejemplo, del útero, puede haber no infiltración del intestino, por ejemplo, estamos de acuerdo, del páncreas, etc.
sino que la neoplasia se quede únicamente montado en el peritoneo. Y este es el ejemplo característico de cuando un paciente que llega con dolor abdominal y lo intervienen quirúrgicamente para explorar qué es lo que tiene el paciente, si tiene pancreatitis o tiene cualquier otra cosa. Y cuando el cirujano se encuentra con esto, pues el cirujano se da cuenta que el paciente es cuando dicen está invadido, ¿estamos de acuerdo? Tiene muchas metástasis. Bueno, en este caso están observando siembras metastásicas en el peritoneo abdominal. El peritoneo, normalmente, ahorita les va a aparecer la imagen, vamos a dar la oportunidad de la que cambie, perfecto. El peritoneo, estamos de acuerdo, en este caso, estamos viendo peritoneo, se me olvidó el nombre, pero visceral, ¿sí? El peritoneo visceral, ¿sí? En este caso, digamos, le podemos conferir esa característica de ese peritoneo visceral. Es esta membrana de color blanco grisáceo que se ve tapizando o revistiendo a los órganos abdominales, en este caso al intestino. Todo esto amarillo pues, es el tejido adiposo que también forma parte del tejido de sostén o está, digamos, entremezclado con los órganos abdominales. Entonces, un peritoneo normal pues tiene esta característica, es de color blanco grisáceo, es liso, estamos de acuerdo, es translúcido, te deja ver la vascularidad subyacente a este peritoneo. Estamos de acuerdo, entonces en este caso estamos hablando de un peritoneo normal. ¿Cuándo o cómo se observan las siembras quirúrgicas? Bueno, las siembras quirúrgicas se observan como en la imagen que les va a aparecer en un momento. Cada uno de estos crecimientos que se observan tapizando este peritoneo, todos estos crecimientos de color amarillento que se ven aquí, son siembras metastásicas. En este caso creo que era de un adenocarcinoma de colon, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Pero igual, o sea, en un carcinoma de ovario, de otro tipo, pues las siembras quirúrgicas se verían de manera muy similar. Sí, tapizando o revistiendo, montadas sobre el peritoneo. Estamos de acuerdo, cada uno de estos crecimientos, por lo tanto, representa un cúmulo de células tumorales. Y esto es lo que les comentaba, cuando el cirujano en una cirugía exploratoria interviene al paciente para ver por qué el paciente tiene ese cuadro clínico tan agudo de dolor abdominal y se encuentra con esto, pues ahí está la causa, ¿no? O sea, hay una metástasis o una siembra metastásica de un tumor que tiene un origen abdominal. Entonces es cuando dicen, ¿sabes qué? El paciente pues está invadido, ¿no? Y ya no siguen operando, lo mandan con el oncólogo. Muy bien, entonces, tenemos para órganos sólidos las metástasis por diseminación linfática. Esa sería la otra forma de diseminación a distancia de un tumor. En este caso, la metástasis por diseminación linfática es la más ocurrida o la más típica en los carcinomas. Esto no quiere decir que los sarcomas estén excluidos de esta vía de diseminación linfática, no, porque a final de cuentas tanto el sistema vascular como el sistema linfático o el sistema sanguíneo con el sistema linfático está interconectado. Entonces, por ahí se pueden dar paso o formación de metástasis de sarcomas a través de la vía linfática. No sería lo común. Lo común es que los carcinomas tengan predilección por esta vía de diseminación. Entonces, ¿cómo se va a dar el correr de las metástasis a través de la vía linfática? Bueno, todas las metástasis van a tener, en este caso, o van a ser dependientes, número uno, del sitio primario de la neoplasia y del flujo linfático que tenga la zona anatómica afectada. Por lo tanto, si las metástasis van a correr a lo largo del flujo o del torrente linfático que drena la zona afectada, ¿estamos de acuerdo? Es por eso que para los oncólogos puede ser hasta cierto punto predictivo hacia dónde van a ir las metástasis de un carcinoma. ¿Estamos de acuerdo? Y veamos el siguiente ejemplo de una paciente que tiene
o tuvo un carcinoma de mama, estamos de acuerdo, en donde en la imagen se nos marca el origen del tumor. Estamos de acuerdo si dividimos el seno de esta paciente en dos cuadrantes, uno interno y uno externo. En este caso, el tumor está en el cuadrante externo. Por lo tanto, en este caso se sabe, o el oncólogo sabe, que las metástasis para estos tumores que están en el cuadrante externo de este seno van a correr hacia los nódulos linfáticos axilares. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, de ahí pueden migrar hacia otros sitios, como en el caso de los carcinomas de mama, bueno, van a migrar hacia nódulos supraclaviculares e infraclaviculares. Y de ahí se pueden ir a otros sitios que vamos a ver ahorita. Ahora bien, ahorita vemos lo de nódulos centinela. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, aquellas neoplasias que están en el cuadrante, en los cuadrantes internos, no externos, en los cuadrantes medianos, hacia la línea media, estamos de acuerdo, corporal, sí van a drenar hacia la cadena, una cadena de nódulos linfáticos que corre a lo largo de la arteria torácica lateral, o también denominada arteria mamaria, mamaria media, así se le denomina la arteria. Y de ahí van a migrar igual hacia los nódulos linfáticos supraclaviculares e infraclaviculares. Pero esto no puede ser el fin del viaje de esta metástasis, porque en algunas situaciones, inclusive estas metástasis pueden llegar hasta el conducto torácico. Sí, el conducto torácico es el vaso linfático más grande de la economía corporal. Y el conducto torácico conecta al sistema linfático con la vena cavas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se da la conexión propiamente dicho entre el sistema linfático y el sistema venoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las metástasis pueden pasar hacia la sangre. Y de ahí darse las metástasis que vamos a ver en un momento más para la vía, hematógena de diseminación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en este ejemplo, como en muchos otros, lo esperado es que se dé este viaje, digamos, a lo largo del torrente del sistema linfático, tal cual lo acabamos de ver. Sin embargo, también para esto, bueno, se reconocen dos términos, ¿no? Uno es el del nódulo linfático centinela. Vuelvo a la imagen anterior. Sí, el nódulo centinela sería este que están marcando aquí, inclusive los cirujanos lo están marcando con plumón quirúrgico. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo en consideración, porque es el primer nódulo linfático de la cadena linfática que se está analizando. En el caso de la paciente que vimos es la cadena linfática axilar. Y es el primer nódulo de esa cadena linfática que recibe la linfa del tumor primario. Entonces, cuando, digamos, el tumor primario es revisado de esta manera, estamos de acuerdo, a través del nódulo centinela, esto te permite establecer qué tan afectado, qué tanta probabilidad de metástasis tienes en esa neoplasia. ¿Estamos de acuerdo? Y a través del análisis del nódulo linfático centinela, se toman decisiones, por ejemplo, de si se hace el retiro de toda la cadena ganglionar o no. Ese es un paso importante, una cuestión importante a tomar, por ejemplo, en los tumores de seno femenino, porque si el nódulo linfático centinela está limpio, sí existe una gran probabilidad de que los nódulos linfáticos hacia adelante del nódulo linfático centinela estén libres, por lo tanto no se le reseca la cadena linfática a la paciente y eso le augura una buena recuperación. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, si a la paciente el nódulo linfático centinela sí se le detecta como positivo para tumor, entonces ahí hay que retirar la cadena ganglionar linfática, pero vamos, o sea, la morbilidad después del procedimiento quirúrgico es muy alta porque retirarle la cadena
ganglionar le va a causar a la paciente después del procedimiento quirúrgico un cuadro que se conoce con el nombre de angioedema axilar. ¿Sí? Y esto, bueno, genera una morbilidad muy inmarcada en ese paciente, porque es muy molesto, ¿sí? ese edema que se forma en axila. Luego hay que estarlo drenando con masaje, etcétera. Entonces, y es bastante doloroso para la paciente. Y tenemos las metástasis saltatorias. ¿Estamos de acuerdo? Hay, digamos, neoplasias que se caracterizan por eso, porque no necesariamente se da la afectación uno tras otro de los nódulos linfáticos. Puede estar el nódulo centinela afectado, pero puede haber un segundo nódulo no afectado, hasta el tercero o cuarto puede haber afectación, o al contrario, el nódulo centinela puede estar no afectado, pero los siguientes sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta metástasis saltatoria, a que se saltan los nódulos linfáticos, es un fenómeno que puede ocurrir en algunos tumores. Entonces, hay tumores, por ejemplo, en donde este concepto de nódulo linfático no, no se aplica, vamos, como en el caso de las neoplasias de mama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay tumores que tienen esta capacidad de dar metástasis saltatorias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos tumores generalmente se retira el tumor maligno, o se retira la neoplasia, pero también se retira la cadena linfática hacia donde está drenando la neoplasia, se retira de hecho, ¿estamos de acuerdo? Haya no afectación del nódulo linfático centinela. Entonces, generalmente los nódulos linfáticos cuando crecen por metástasis dan características clínicas. Una de ellas bien común es el aumento de volumen, ¿sí? De la cadena ganglionar, como en este caso estamos observando una pacientita con una adenocarcinoma de mama que ya tiene una metástasis o al menos un nódulo linfático reaccionando o creciendo en la cadena ganglionar axilar. Ahora bien, aunque existe la posibilidad de que los nódulos linfáticos sí, que están agrandados, porque ese es digamos, algo que mete sospecha de que tanto el paciente puede tener una metástasis ganglionar o no. ¿Sí? O una metástasis de nódulos linfáticos o no, es el tamaño. O sea, cuando hay incremento en el tamaño, entonces existe una probabilidad de que se trate de una metástasis. Bueno, existe la probabilidad de que sí sea una metástasis, como en este caso, ¿no? Que observamos estos islotes epiteliales totalmente anaplásicos dentro de un nódulo linfático. Pero en la gran mayoría de los casos, esto, digamos, realmente no ocurre. Lo que ocurre es que si estos pacientes tengan procesos reactivos hiperplásicos en los nódulos linfáticos, en este caso hablamos de hiperplasia folicular, ¿sí? O hiperplasia de los folículos, estamos de acuerdo, dentro de los nódulos linfáticos. Acuérdense que en los folículos tenemos linfocitos B. Linfocitos B que reciben el torrente linfático cargado, en este caso, de antígenos neoplásicos y de productos de necrosis tumorales, por eso van a reaccionar. O van a crecer en número, ¿estamos de acuerdo? Van a aumentar su número y eso se va reflejado clínicamente con el crecimiento del nódulo linfático. Pero en este caso no observamos presencia de células tumorales al interior del nódulo linfático. O pueden crecer esos cordones de histocitos que están en los senos subcapsulares. Estamos de acuerdo que tenemos los senos subcapsulares y pegaditos a ellos tenemos estos senos o estos cordones compuestos por histocitos que también están reaccionando a esos antígenos neoplásicos y a productos de necrosis, que en este caso también podemos observarlos en los nódulos linfáticos, y esto es totalmente reactivo. Estamos de acuerdo que lo que tiene es un incremento en la población de los macrófagos que están pegaditos a la cápsula del nódulo linfático. Estamos de acuerdo, eso no representa que haya metástasis, pero sí antígenos o productos que hacen que esté reaccionando. Estamos de acuerdo, las células del nódulo linfático. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto?
No, doctor. Nada, doctor, es perfecto. Entonces, por el día de hoy nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo jueves, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Buen Gracias, día. doctor.